Diferentes grupos parlamentarios hemos decidido dar conjuntamente iniciativa a una pieza de correspondencia en materia de derechos humanos. Se trata de la solicitud para que se ratifique el protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Como ustedes saben, se han cumplido 100 días de un régimen de excepción que, por un lado, hay sectores que mencionan que se percibe mayor tranquilidad en los últimos 3 meses en las comunidades, pero también, del otro lado de la balanza, tenemos cada vez más denuncias que se hacen públicas de detenciones injustas, arbitrarias, violatorias de la dignidad de la gente y además una situación en los centros penitenciarios que han sido denunciados tanto por personas que han podido ver a detenidos que salen a los centros asistenciales a ser revisados por médicos, ¿verdad? O también hemos tenido noticias de varios casos de detenidos que muestran signos de golpizas y que han fallecido. Consideramos que el Estado salvadoreño debe responder por qué sigue encarcelando inocentes, por qué hay familias que no se les dice dónde están sus familiares detenidos arbitrariamente, por qué no se da una respuesta de parte del Estado para cuidar a la gente, sino bajo una denuncia de que son miembros de grupos criminales, muchas veces injustificado, erróneo. A las personas se les trata como la peor basura. Y el Estado no está para tratar mal a las personas, para denigrar su integridad o para incluso permitir que fallezcan a manos del Estado. Este es un tema de derechos humanos y yo creo que en un tema de derechos humanos, que es un punto no negociable, como partido de oposición, en eso podemos estar de acuerdo. Agradezco a los jefes de fracción y a los diputados y diputadas de otros grupos parlamentarios por unirse a esta iniciativa que considero sumamente importante para ponerlo en el ojo de la discusión del debate público a nivel nacional y también a nivel internacional. Como ya lo dijo la diputada Ortiz, nosotros como Alianza Republicana Nacionalista también hemos firmado esta iniciativa con el propósito de que se ratifique el protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, penas, inhumanos o degradantes. ¿En qué consiste este protocolo? Consiste en la obligación que el Estado adquiere tanto a nivel nacional como internacional de que organismos internacionales y un subcomité nacional podrán ingresar a los centros penitenciarios o a visitar a las personas privadas de libertad en recintos judiciales o administrativos para poder verificar que se está cumpliendo el debido proceso legal, que se están cumpliendo los derechos humanos de las personas privadas de libertad, indistintamente del delito que se haya cometido o por el cual esté siendo procesado. Esta convención y protocolo facultativo ha sido firmada por la mayoría de países de América Latina. Fundamentalmente, la ratificación de este protocolo significa una validación y un compromiso con la democracia, con los derechos humanos y sobre todo con el respeto al debido proceso legal de las personas privadas de libertad. Nosotros exhortamos y pedimos a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa para que pueda pronunciarse y pueda enviar a la Comisión de Relaciones Exteriores y pueda sacarse un dictamen favorable para la ratificación de este protocolo. Igualmente se establece una instancia denominada Subcomité Nacional, que tendrá como funciones principales el ser integrada por personas notables, no necesariamente representativas del Estado, sino de la sociedad, que tengan como finalidad la verificación del cumplimiento de los derechos de las personas privadas de libertad. Esta ratificación significa un compromiso importante con la democracia,
Instamos al gobierno a que se ratifique este protocolo con el propósito de que existan estas instancias y sobre todo de que pueda garantizarse a las personas privadas de libertad de los derechos y garantías reconocidos internacionalmente y reconocidos por nuestra Constitución, que hoy por hoy están siendo negados arbitrariamente por muchas autoridades policiales, militares, judiciales y administrativas. Igualmente, nos impulsa a presentar esta moción de ratificación debido a que el rol de la tutela judicial efectiva y administrativa de los derechos humanos de los privados de libertad es la segunda función constitucional del señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Ante su inactividad, opacidad y complicidad en el silencio que guarda en la no tutela judicial efectiva de los privados de libertad, nos vemos en la obligación como legisladores de dar herramientas y proponer mecanismos de verificación que permitan que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos cumpla su rol constitucional. Esta iniciativa que ejerce presión, que solicita se apresure la discusión y aprobación del protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, responde, como ya decía mi colega, a una coyuntura de régimen de excepción que ha dejado de ser excepcional y ha pasado a ser permanente, y que también su resultado con la población que se encuentra privada de libertad es que hemos pasado de tener 40.000 a tener más de 80.000. El otro elemento de esta coyuntura es que en nuestro país ya no hay instituciones independientes que puedan verificar el estado de los centros penitenciarios o los centros de detención provisionales que se han creado. Yo creo que cualquiera que entiende la actual dinámica del poder entiende que esa independencia no existe para velar por estos derechos. En cuanto al protocolo en sí, para que entendamos por qué es urgente y por qué es necesario, el protocolo facultativo y su ratificación es que a través de este Parlamento el Estado salvadoreño indica su consentimiento y su obligación de cumplir con el contenido del convenio. Algunos de los puntos más relevantes es que se establece un sistema de visitas periódicas a cargo de organismos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad para verificar las condiciones y que no haya tortura, que no haya tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. También el sistema realizará un subcomité para dicha prevención, todo esto costeado por Naciones Unidas, y el Estado de El Salvador establecerá un mecanismo nacional de prevención de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. El Estado también facilitará estas visitas en los lugares en los que se encuentren privados de libertad. Como mencionaba la diputada Ortiz, me alegra mucho que esta ha sido una iniciativa en conjunto por los partidos de oposición de esta Asamblea Legislativa, a la cual presentaremos en ventanilla en unos breves momentos. No tenemos el decreto que se quiere aprobar, sobre todo porque es propuesto con dispensa de trámite, por cortesía legislativa y obligación de acuerdo al reglamento interior, debieron habernos pasado una copia de ese decreto que se quiere aprobar con dispensa de trámite. No lo conocemos, no sabemos cuáles son los límites y los alcances de ese decreto propuesto. En el momento que lo conozcamos, nosotros vamos a dar nuestra posición. No sé, porque las declaratorias de emergencia, sus límites y alcances están determinados en el decreto. Como no lo conocemos, no podemos opinar sobre él. Conocido la solicitud, no se ha dado a conocer a todos los diputados, por tanto, no conozco exactamente cuál es el contenido de la misma, pero podríamos anticiparnos a que esto se trata de asignar recursos a la emergencia. Indudablemente no podemos negar el tema de el evento
generado y el desastre que ha sido. Pero aquí el gobierno ya tiene formas de financiamiento si se tratara de recursos, y me parece que pudiese ser utilizado como un mecanismo para asignar recursos sin seguir el proceso de licitación debido, sin la transparencia requerida, y continuar con esos esquemas opacos, poco transparentes, y aprovechar de esta coyuntura de emergencia para desviar fondos o algún tipo de ilícito. Bueno, en primer lugar, tener en cuenta que el huracán Bonnie en su trayectoria por el Pacífico iba en una trayectoria de alejarse de las costas de Centroamérica. Sí han habido daños importantes, pero hoy por hoy una emergencia inminente no consideramos que exista como una emergencia inminente, es algo que ya pasó. Punto número 1, que habría que discutir bien el tema de que si procede o no una instancia de trámite por eso. En segundo lugar, también, y creo que es el punto más fundamental, más importante, ya hay, por ejemplo, un préstamo que se aprobó en abril, en el cual vimos los votos de 400 millones para situaciones de contingencia que estarían a disposición del Ejecutivo para poderlos ocupar en una situación como esta. Las autoridades de protección civil y de todo el sistema han dicho reiteradas veces en varias entrevistas que están preparados para lo que venga a través de lo que se ha planificado en el plan invernal. Y también, y aquí viene la tercera cosa, la experiencia nos ha mostrado que la actual administración ha ocupado las situaciones de emergencia reales o fabricadas para abusar de los fondos públicos sin dar cuentas, sin ser transparentes. Lo vivimos hace 2 años con la emergencia sanitaria. Hubo una disputa importante entre órganos de Estado por el tema de la declaratoria de emergencia. Finalmente se declaró y todo lo que se ocupó, todos los mecanismos administrativos fueron muy irregulares, muchos de ellos para compras públicas. También en el tema que hemos visto a través del régimen de excepción se han aprobado diferentes leyes para sacarse el requisito de ocupar la CAP. Entonces, si esta va a ser una propuesta que va a ser ocupada para abusar de fondos públicos sin dar cuenta, que es lo que ya está pasando en otros casos, difícilmente podríamos acompañar mientras no hayan esas condiciones. Ahorita se ha introducido. No hemos conocido la pieza, tenemos que descargarla del sitio web porque no se nos ha entregado, ¿verdad? Entonces ni siquiera se ha leído en altas voces en el pleno legislativo. Entonces considero que es importante tener acceso a él, ¿verdad? Y también estar a la espera de qué otras piezas podrían introducirse luego del receso.